Somos alumnos de la Universidad Privada Tenor Orrego y estamos llevando el curso de Ingeniería Económica a cargo del ingeniero Ángel López Aguilar. En esta oportunidad trataremos las tasas de interés y su efecto en la economía. Comenzaremos con una breve introducción. En la presente monografía hablaremos de las tasas de interés y su efecto en la economía como el reflejo de una realidad sin precedentes, donde se extiende sobre la realidad económica actual y el efecto de la tasa de interés en la misma. Las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones y solicita un préstamo, el interés que se apague sobre el dinero solicitado será el costo que tendrá que pagar por ese servicio. Como es en cualquier producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda. Mientras sea más fácil conseguir dinero, mayor oferta, mayor liquidez, la tasa de interés será más baja. Por el contrario, si no hay suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. Tasas de interés bajas ayudando al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo tiene tendencias inflacionarias. Tasas de interés altas favorecen al ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas, pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico. Objetivos. El objetivo principal será reconocer el efecto de las tasas de interés en la economía, y los objetivos específicos serán dar a conocer la importancia de las tasas de interés y determinar los tipos de tasa de interés. Contenido. Las tasas de interés son el precio del dinero en el mercado financiero, al igual que el precio de cualquier producto. Cuando hay más dinero, la tasa baja y cuando hay escasez sube. Las tasas de interés son una de las variables económicas que más ha despertado interés general. Diversos economistas han teorizado sobre la materia, no solo para definir su contenido, sino también para explicar importantes eventos económicos. Los autores neoclásicos de fines del siglo XIX, Marshall, Winchell y Mill, entre otros, retuvieron el concepto de que el interés es el precio pagado por el uso de capital. Enfatizaron que en cualquier mercado la tasa de interés tiende a un nivel de equilibrio, en que la demanda global del capital es igual al capital total que se proveerá en esa tasa. En equilibrio, la tasa de interés se estabiliza a un nivel donde la productividad marginal del capital basta para hacer surgir la dosis marginal del ahorro. La teoría más conocida corresponde a Irving Fisher, economista clásico del siglo XIX, quien afirmó que la tasa de interés surge como consecuencia de que el nivel de los precios está positivamente correlacionado con las expectativas inflacionarias. Posteriormente centró su estudio en la naturaleza misma del interés. Señala que para inducir a un agente económico a ahorrar era necesario abonarle un premio. Dicho premio es la tasa de interés, la que debe guardar relación con la tasa de preferencia temporal subjetiva de los agentes. Diciéndolo de otra manera, ahorrar es el medio por el cual las familias se privan de consumir en el presente para poder hacerlo en el futuro, por encima de todos sus ingresos. Keynes, en su teoría, supone un error estudiar el interés bajo el supuesto clásico, ya que la tasa de interés constituye un canal o el medio por el cual los cambios monetarios causan cambios en la demanda agregada y en el ingreso. Es decir, el dinero produce efectos de eso. Dado que el dinero influye en la tasa de interés, conlleva el análisis de los efectos de una modificación en la cantidad de dinero. Una expansión monetaria induce a la baja de la tasa de interés, lo que a su vez estimula la demanda y a la producción. Por lo tanto, Keynes sostuvo que el interés no significaba la recompensa por la privación del consumo, sino el premio por renunciar a atesorar activos líquidos. En otras palabras, la tasa de interés no es la recompensa al ahorro, sino el precio que se equilibra el deseo de conservar la riqueza en efectivo, demanda de dinero, por lo que la cantidad de dinero combinada con la preferencia por la liquidez determina la tasa de interés. Ahora procedemos a hablar sobre la tasa de interés y su importancia. Los enfoques teóricos analizados pretenden dar un panorama general de la esencia de la tasa de interés. Sin embargo, es preciso enfatizar sus relaciones con importantes variables económicas como las siguientes, que es la formación del ahorro,
La estrecha del ahorro interno ante la magnitud de inversión a realizar constituye uno de los problemas económicos que tienen que afrontar los países menos desarrollados. Para lograr un crecimiento acelerado y sostenido de la economía, se requiere de un volumen considerable de recursos financieros que permitan reducir la tasa de desempleo. No obstante, persistentes los argumentos que quienes indican que la acumulación del capital no constituye un factor de singular importancia para el logro de un crecimiento económico acelerado. Y la inversión real y financiera es el siguiente. Es característico que la tasa de interés ofrezcan dos orientaciones a los empresarios inversionistas. Si el hombre de negocios debe pedir capital prestado, una tasa de interés alta hace más costoso llevar a cabo la inversión. Por otro lado, si la orientación de los hombres de negocio es no buscar directamente el dinero prestado para invertirlo, sino que discuten la posibilidad de invertir los ahorros de sus empresas, la tasa de interés presenta una norma de comparación del probable rendimiento de los diversos planes de inversión. 3. Flujo de capital. Una tasa de interés relativamente alta tiende a reducir los préstamos y el gasto. Por lo tanto, la tasa de interés de un medio de influir sobre las actividades económicas. La inflación tiende a elevar la tasa de interés, pero no se puede inferir que reduciendo la tasa de interés se reduzca la inflación. Por otro lado, la tasa de interés es el precio asociado a las demandas variables efectuadas a la producción de la economía, de un periodo de tiempo a otro. La tasa de interés proporciona a los acreedores una idea de la cantidad de demandas futuras que percibirán, y a los deudores una idea de la cantidad de producción futura a lo que tendrá que acordar y renunciar. La autoridad monetaria de cada país puede ampliar o reducir la liquidez monetaria de dinero en un momento determinado. Podrá elevar o disminuir el límite máximo de las tasas de interés que los bancos puedan aplicar, con lo cual se encarecerá o abaratará el crédito. Esto, dependiendo del caso, podrá reducir o ampliar la magnitud del financiamiento de la banca al público. En primer lugar, desde que estalló la crisis financiera en el 2008, la Fed ha reducido las tasas de interés hasta ubicarlas en un rango de entre 0 a un 0.25%, que es el nivel donde se encuentra ahora. Esto significa que quien desea ahorrar en los Estados Unidos pierde dinero si tomamos en cuenta el efecto de la inflación. Por otro lado, tomar un préstamo tiene costo cero o negativo. El objetivo era reactivar la economía post-crisis. A pesar de ello, no tuvo los efectos esperados y la Fed optó por una herramienta no convencional de política monetaria. La inyección de liquidez, o como la conocemos aquí, maquinita, la denominaron Quantitative Easing o simplemente QE. Los tipos de interés como instrumento de la política monetaria. Desde el punto de vista de la política monetaria del Estado, una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva el consumo. De ahí la intervención estatal sobre los tipos de interés a fin de fomentar ya sea el ahorro o la expansión, de acuerdo a objetivos macroeconómicos generales. Dado lo anterior, las tasas de interés reales al público quedan fijadas por la tasa de interés fijada por el Banco Central de cada país para préstamos, a los otros bancos o para los préstamos entre los bancos. Esta tasa corresponde a la política macroeconómica del país. Otro punto es la situación en los mercados de acciones de un país determinado. Si los precios de las acciones están subiendo, la demanda por dinero aumenta y con ello la tasa de interés. Y la relación a la inversión similar, que el banco habría realizado con el Estado de no haber prestado ese dinero a un privado. Por ejemplo, las tasas fijas de hipotecas están referenciadas con los bonos del Tesoro a 30 años. Ahora hablaremos de las tasas de interés en la banca. En el contexto de la banca se trabaja con tasas de interés distintas. Tenemos la tasa de interés activa, que es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la banca. La tasa de interés pasiva es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. La tasa de interés preferencial es un porcentaje inferior al normal o general, que se cobra a los préstamos destinados a actividades específicas que se desea promover ya sea por el gobierno o una institución financiera.
Por ejemplo, el crédito regional selectivo, crédito a pequeños comerciantes, créditos a nuevos clientes, créditos a miembros de alguna sociedad o asociación, etc. Tenemos los tipos de interés nominales y reales. Los tipos de interés se modulan en función de la tasa de inflación. El tipo de interés nominal engloba el crecimiento de los precios, las tasas de inflación y el tipo de interés real con el que el prestamista gana dinero. Cuando el tipo de interés nominal es igual a la tasa de inflación, el prestamista no obtiene ni beneficio ni pérdida. Y el valor devuelto en el futuro es igual al valor del dinero en el presente. Una tasa de inflación superior al tipo de interés nominal implica un tipo de interés real negativo y, como consecuencia, una rentabilidad negativa para un inversor. Y ahora vamos a hablar de las tasas de interés fijo e interés variable. Los conceptos de tipo de interés fijo y tipo de interés variable se utilizan en múltiples operaciones financieras, económicas e hipotecarias, como la compra de vivienda. La aplicación de interés fijo supone que el interés se calcula aplicando un tipo único o estable, un mismo porcentaje sobre el capital, durante todo lo que dura el préstamo o el depósito. En la aplicación de interés variable, el tipo de interés, el porcentaje sobre el capital aplicado, va cambiando a lo largo del tiempo. El tipo de interés variable que se aplique en cada periodo de tiempo consta de dos cifras, o tipos, y es el resultado de la suma de ambos, un índice o tipo de interés de referencia y un porcentaje o margen diferencial. Ahora vamos a hablar de tipos de interés del mercado. El mercado en el que se negocian valores tales como bonos, acciones, futuros, etc., por efecto de la oferta y la demanda, fija para cada clase de activos un tipo de interés que depende de factores tales como las expectativas existentes sobre la tasa de inflación, el riesgo asociado al tipo de activo. Los inversores exigen un tipo de interés mayor como contrapartida por asumir mayores riesgos. La preferencia por la liquidez. Cuanto menos líquido sea el activo, mayor compensación exigirán los inversores. Por este motivo, los inversores suelen exigir retribuciones mayores por inversiones a mayor plazo. Entonces llegamos a las conclusiones, que las tasas de interés bajas afectan positivamente a la economía, favoreciendo su crecimiento, ya que facilitan el consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo tiene tendencias inflacionarias. Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas, pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico. Las tasas de interés son importantes por el vínculo que mantienen con variables como la formación de ahorro, puesto que para lograr un crecimiento, si no acelerado, al menos sostenido de la economía, se requiere de un volumen considerable de recursos financieros que permitan realizar inversiones. Las inversiones reales y financieras, que son las dos orientaciones que se les ofrece a los empresarios inversionistas y a los flujos de capital, que vienen a ser el dinero que se envía al extranjero para invertir en mercados foráneos. Y por último, los tipos de tasas de interés se determinan de acuerdo a tasas de interés fijadas por el Banco Central de cada país para préstamos, dependiendo de la política macroeconómica de cada país, a las situaciones en los mercados de acciones de un país determinado y a la relación a la inversión similar que el banco habría realizado con el Estado de no haber prestado ese dinero a un privado, teniendo así tasas de interés activas, pasivas, preferenciales, nominales, reales, fijas y variables, por mencionar las principales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.